Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, el Albert. programa está bastante complejo. Sabemos que ya hace un par de días Israel atacó a Irán dentro de un plan con objetivos militares que fueron acordados con la administración norteamericana, porque Biden no quería que se ataquen ni instalaciones petroleras para no provocar un descalabro en los mercados internacionales de petróleo y tampoco quería que se ataquen instalaciones nucleares. Entonces, bajo ese punto de vista, Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, cumplió el pedido de Biden. Desde el punto de vista militar, simplemente te quiero comentar que Israel atacó básicamente lo que son las baterías S-300, que son las baterías de defensa antiaérea que eran provistas por los rusos y que aparentemente quedaron destruidas, con lo cual el espacio aéreo de Irán quedó vulnerable. Habida cuenta de que Rusia no estaría en condiciones de reemplazar los equipos destruidos, que son imprescindibles para proteger básicamente a Teherán, habida cuenta del esfuerzo militar que Rusia está haciendo en Ucrania con toda su aventura y su incursión militar, la invasión militar en Ucrania. Respecto de Israel, el objetivo, aparentemente por fuentes que tuve contacto con ellos el día de ayer, bueno, aparentemente dicen que eso también es un ejercicio para mostrar que tiene varios objetivos. Uno, mostrarle a Irán que llegaron a Teherán, que no tuvieron ninguna baja de ningún avión, que en definitiva quedaron más vulnerables las instalaciones de Teherán por haber sido destruidas las defensas antiaéreas. Pero mientras esto sucede, la verdad que hay una, por lo menos por lo que se declama, dice Irán, por lo menos el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, dijo que Irán se va a reservar el momento y la oportunidad de responder a Israel. Con lo cual quiere decir de que no sabemos si esto lo va a seguir realizando o esto le provocaría también un frente de una guerra ya muchísimo más amplia con toda la problemática desde el punto de vista interno, reavivando todas las revueltas que Irán eventualmente, con la posición que existe en Irán. O simplemente estaría diciendo esto por la galería para decir, bueno, Claro. tenemos que decir algo. Pero la verdad que mientras esto sucede, en el día de ayer, en el fin de semana, se reunieron en Doha, la capital de Qatar, el jefe del Mossad y también se reunió el jefe de la CIA, dignatarios de Egipto y también de Qatar, para tratar eventualmente un cese del fuego en Gaza. Pero aparentemente hasta ayer por lo menos estaría en aguas de borraja todo, y la última información que hay, Santiago, es que básicamente dos son serían las exigencias de Hamas. Uno, que Israel se retire militarmente de toda la franja de Gaza, y dos, que Hamas siga controlando la franja de Gaza como poder único ahí en la franja de Gaza. Y con esas condiciones devolvería, escúchame bien, A de ver, los 101 secuestrados quedan vivos, según informaciones, 25 nada más. de los 101 25. secuestrados por Hamas, De los, quedan claro, 25. 21 secuestrados era el resto de los que habían quedado secuestrados, de los, ¿te acordás? De 250, 260. Quedarían de los últimos 100 que quedan vivos aparentemente 25, no se sabe si están vivos e incluso en qué condiciones. Pero la pregunta es, jamás, digamos, con estas condiciones, le está poniendo a Israel una condición fundamental. Ustedes quieren los vivos, tienen que aceptar que Gaza va a ser comandada por Hamas. Y la verdad que no creo que Israel acepte ese tipo de imposiciones. Yo personalmente no creo que las acepte, habida cuenta de que si no parecería ser que no tendría demasiado sentido haber hecho una campaña militar de más de un año para que Hamas se siga quedando, si bien es cierto que Hamas hoy ya no es ni por asomo la fuerza militar que supo ser, porque quedó reducido prácticamente a un bandaje descoordinado y a más un aspecto de guerrillas urbanas que a un ejército o una fuerza militar propiamente dicho. Pero dicho sea este tema, aparentemente también en el Líbano, que tiene base Hezbollah, financiado por Irán, hoy hubo una declaración de un diputado libanés, que es un señor cristiano maronita. Los cristianos maronitas, que en su momento supieron ser más del 60% de la población de Líbano, hoy son un 38% aproximadamente. Dijo que Hezbollah, después de la incursión militar de Israel, el descabezamiento de las cúpulas militares que tiene Hezbollah, la verdad que ha perdido un poder militar importantísimo y ya no es ni siquiera por asomo el Hezbollah, por lo menos las declaraciones de él, que supo ser. Pero acá la pregunta que se abre es lo siguiente, Santiago,
Primero, están faltando muy poquitos días para las elecciones norteamericanas. Israel en este momento, creo yo, que en definitiva quedó la pelota en campo de juego de Irán, se queda tranquilo en este tema, habida cuenta que hay que esperar qué pasa con las elecciones el 5 de noviembre. Recordemos que Donald Trump en su momento había dicho que había que destruir las instalaciones nucleares de Irán. Postura totalmente diferente tiene Kamala Harris. No se sabe si la administración norteamericana a partir del 5 de noviembre va a quedar en manos de los demócratas o de los republicanos. Lo concreto es que aparentemente Hezbollah querría, y digo querría, es un condicional, deslindar la guerra que Israel está teniendo en la Franja de Gaza con el enfrentamiento que tiene con Hezbollah en el Líbano. Habida cuenta que si no llegaran Israel a ponerse de acuerdo con Gaza, Hezbollah eventualmente entraría en conversaciones para respetar esa famosa resolución del año 2006, la resolución 1701, mediante la cual Hezbollah se retiraría al norte del río Litán, Israel se retiraría del Líbano y quedaría una franja de seguridad como en su momento se había establecido, y con esa posibilidad eventualmente el enfrentamiento por ahora entre Hezbollah e Israel, y digo, terminaría, y ellos, Hezbollah, dicen, bueno, nos vamos a separar de lo que pueda o no suceder en la Franja de Gaza. Porque recordemos que el ataque de Hamas fue el 7 de octubre del 2023, pero al otro día, el 8 de octubre, Hezbollah empezó también a bombardear a Israel, con lo cual esto era una estrategia de Irán para hacer lo que se denomina militarmente el anillo de fuego. Así están las cosas hasta este momento, Santiago. Ahí te pregunto si hay preocupación en los Estados Unidos con las elecciones y la seguridad del país, porque Irán los hace, como bien decías vos, responsables del apoyo a Israel y del ataque. Mira, las fuerzas militares están totalmente desplegadas de Estados Unidos, incluso desde el punto de vista de Medio Oriente ya tienen desplegado la batería de misiles antiaéreos de ultimísima generación, que es el TAAD, que son interceptores de una gran altitud que ya instaló Estados Unidos en Israel. La amenaza siempre existe, y es muy buena que preguntas, Santiago, porque hace pocos días circuló una información dentro de Estados Unidos diciendo que si se confirmaran las presunciones de que Irán estaría tratando de realizar un atentado, como que aparentemente trató contra el presidente Donald Trump, esto provocaría una guerra directa entre Estados Unidos e Irán, porque dice, no vamos a permitir que un país que patrocina el terrorismo venga a tratar de asesinar un candidato en Estados Unidos, Norteamérica, en nuestro propio país. El tema está, te digo, desde el punto de vista complejo. Este tema con Irán no tiene solución, Santiago, porque lo que podemos llegar a ver en el mejor de los casos es un cese de fuego provisional. ¿Por qué te lo comento? Por dos motivos. Primero, porque el régimen, la mentalidad de los ayatolás no va a cambiar en absoluto. Mientras no exista un cambio de régimen de este fundamentalismo teocrático iraní, no va a cambiar la situación. Podemos llegar a ver periodos de cese del fuego, pero no va a haber paz. Esto es un hecho, ya se sabe. Y en segunda instancia, hubo informaciones de que Irán está mucho, pero mucho más cerca, ya estaría completando el 90% del enriquecimiento de uranio para poner en muy cortito plazo, si es que ya no lo tiene, un artefacto nuclear. Y precisamente por eso que uno de los objetivos militares que atacó la Fuerza Aérea de Israel este fin de semana en Irán fue destruir la planta de motores que propulsan precisamente los misiles que llevan la ojiva nuclear. Con lo cual, dicen, bueno, las plantas de procesamiento de energía nuclear no quedaron afectadas, pero los motores que se necesitan para impulsar los misiles para llevar la ojiva nuclear quedarían aparentemente severamente dañadas, con lo cual estaría ralentizándose la fabricación de estos temas. Veremos cómo está. El tema está muy complejo, Santiago. Albert, hay que entender y decir. Sí, para la próxima quiero que hablemos de algo que tiene que ver con la metamorfosis. ¿Qué pasa con una célula como Hezbollah, como Hamas? Si puede dar paso a la creación de una nueva fuerza con dos enemigos claros y dejando en claro que se desarman y se desactivan esas células para pasar a algo más grande. ¿Lo vemos la próxima?
Como vos quieras, Santiago, te mando un abrazo y gracias por el contacto. Gran abrazo, Alberto Rusco-Lequier, especialista en la materia, en lo que tiene que ver con los conflictos en Medio Oriente.